la cruz y la tumba vacía. ¿Qué significan? Entonces vamos a ver dos cosas principalmente en esta mañana. La muerte de Cristo, lo que recordamos el viernes, la crucifixión, y número dos, la resurrección de Cristo, lo que recordamos hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a ir guiando esto con preguntas. Entonces, en el primer punto que vamos a ver, ¿qué es la muerte de Cristo? La primera pregunta es, ¿por qué era necesaria la muerte de Cristo? ¿Verdad? ¿Por qué se hizo necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Entonces, ahí el primer texto lo vamos a ver en Ezequiel 18:4. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Esto es el Señor Jehová hablando. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y bueno, aquí en el contexto está pues el Señor hablándole, o sea, hablando a través de su profeta Ezequiel a su pueblo y diciéndole que ya no ocurriría más eso de que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, que el pecado como que iba a tener consecuencias en futuras generaciones. No, el que peque ese pagará por su pecado. Esa será su responsabilidad. Entonces hay una realidad que ilustra este pasaje y muchos otros textos en toda la Biblia. Y es la realidad del pecado. Entonces, ¿por qué es necesaria la muerte de Cristo? En primer lugar, por el pecado. El pecado, pues, pudiéramos definirlo de dos maneras. La Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, el pecado por omisión, o sea, por dejar de hacer lo bueno. Y el pecado por acción es infringir la ley de Dios. Dice la Biblia que el pecado está es infracción de la ley de Dios. Entonces, el pecado es infracción de la ley, pecado por acción, o dejar de hacer lo bueno, pecado por omisión. Y todos tenemos de esos dos tipos de pecados en grandes cantidades, ¿verdad? El que no haya pecado de ninguna de estas dos formas, por favor que desmutee el micrófono y lo diga, ¿no? Espero que nadie lo haga, ¿no? Porque si alguien lo hace estaría pecando nuevamente de mentiroso en este caso. Entonces, dice Ezequiel, dice para el Señor, que el alma que pecare, esa morirá. Vamos a movernos a Romanos 3, uno de los capítulos en la Biblia que más habla posiblemente del pecado y de la naturaleza pecaminosa del hombre. Dice Romanos 3, del 10 al 12. Y precisamente Pablo aquí en Romanos 3 está citando el Antiguo Testamento. Múltiples pasajes del Antiguo Testamento está citando en este pasaje, los versículos del 10 al 18. Solamente vamos a leer el 10 y al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sigue ahí el pasaje diciendo, después usted lo puede leer, pues hasta el versículo 18. ¿Y qué está ilustrando aquí Pablo en este pasaje? Que no hay ningún hombre bueno. Humanamente hablando, secularmente hablando, tenemos un concepto de bueno y malo, vamos a decir que muy superficial, ¿no? Es un concepto suavecito, ¿verdad? Donde nos tratamos a nosotros mismos con mucho cariño, tenemos una opinión muy buena de nosotros mismos, pero la Biblia es tajante en cuanto a esto. Dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y siempre que hablo de este tema me viene a la mente la historia del joven rico, ¿verdad? Que fue a Jesús para preguntarle qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, pero se refirió a Jesús como maestro bueno. Obviamente este hombre no creía en la deidad del Señor, no creía que él era Dios hecho carne, y por eso se refirió a él como maestro, maestro bueno, quizás con un poco de adulación. Y en primer lugar, lo que Jesús rectifica es su concepto de la palabra bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno no hay, hay uno solo, y ese es Dios, ¿verdad? El Padre. Entonces está claro que ¿por qué es necesaria la muerte de Cristo en la cruz? A causa del pecado, y no solamente del pecado, sino del castigo que el pecado merece. Ahí el versículo 23 del mismo Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria. Es una realidad que el versículo ilustra ahí,
pues dentro de otras enseñanzas, porque el contexto del pasaje también transmite. Romanos 5:12, uno de los pasajes más conocidos. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán es el padre de la raza humana. A causa de su pecado, pues el pecado, la naturaleza pecaminosa ha sido traspasada a todos los hombres, y todos los hombres hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa, y todos hemos más tarde o más temprano cedido ante la tentación y hemos cometido pecado. Entonces, hasta aquí, ¿por qué es necesaria la cruz? A causa del pecado y del castigo que éste merece. El pecado está en todos nosotros, todos lo hemos cometido, y el pecado va a ser pues castigado por el Señor. Dice Juan 8, versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, a causa de nuestra relación con el pecado, de la manera en que la raza humana está unida al pecado, pues la Biblia describe que es una relación de esclavitud. ¿Por qué de esclavitud? Un esclavo no puede liberarse por sí mismo de su amo, o al menos no tiene un mecanismo, vamos a decir, legal, sencillo o establecido por el cual un esclavo pueda liberarse de su amo. Por eso es que la Biblia describe la relación entre el hombre y el pecado, entre el ser humano y el pecado, como una relación de esclavo a amo, o sea, siendo el hombre el esclavo y el amo el pecado. Entonces tenemos un gran problema. Somos pecadores, ¿verdad? El pecado es una ofensa delante de un Dios santo y hay que, vamos a decir, resolver de alguna manera ese problema. Entonces, esa es la primera razón por la que la cruz de Cristo es necesaria, porque hay pecado y el pecado merece un castigo. Dice ahí en Apocalipsis 21, esto ya lo estoy citando a memoria, a ver, Apocalipsis 20. Versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Usted se imagina eso? Todas las cosas que hemos hecho escritas en el libro y el día de juicio ahí, leyéndolas, recordándolas delante de nosotros, ¿verdad? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cómo saldremos nosotros si nos juzgan según nuestras obras, verdad? Sabiendo que Pablo dice ahí en el mismo Romano que por las obras de la ley nadie será justificado. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al infierno. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Según un juicio, todo el mundo es juzgado según sus obras, y el que no está inscrito en el libro de la vida, pues lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, hay pecado en todos nosotros, va a haber un juicio por el pecado, y hay una condenación por el pecado. Ahora, hay varios términos que la Biblia menciona que tienen relación con la muerte de Cristo, que lo hemos escuchado muchas veces. Seguro que ninguno de estos términos usted los va a escuchar ahora por primera vez, pero el punto es, usted sabe qué significa con precisión, o sea, exactamente a qué se refiere cada uno de esos términos, y esos términos son los siguientes: expiación, propiciación, redención y remisión o perdón. Ahí remisión y perdón pueden ser sinónimos debido a su concepto. Entonces, en primer lugar, expiación. Dice el diccionario bíblico que la expiación es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa, purificando el alma y reconciliándola con Él. O sea, es un acto, una acción
mediante un sacrificio, o sea, implica un sacrificio. No hay expiación si no hay un sacrificio. ¿Y qué es lo que busca ese acto, ese sacrificio? Pues que Dios sea propicio. Satisfacer la justicia de Dios, borrar la culpa. En el caso del pecado del hombre, lo que busca la expiación es que la culpa, esa que tenemos por los pecados que hemos cometido, la ofensa que representa para el carácter santo y justo de Dios el pecado, pues sea de alguna manera satisfecha, sea borrada. Pero esa expresión de satisfaciendo su justicia, ¿qué quiere decir eso? Es muy importante que entendamos que un Dios santo y justo no puede así pasar por alto el pecado. O sea, Dios no puede hacer que nuestros pecados desaparezcan como si nunca hubiésemos pecado sin dejar de ser justo. Repito, la justicia de Dios, que es algo inherente a su carácter, demandan que Dios castigue el pecado. Repito, la justicia de Dios, que es algo inherente a su carácter, que es parte de Dios mismo, demanda que Dios tome acción ante el pecado y le dé un castigo al pecado. Entonces, por eso expiación es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, que Dios se satisfaga su justicia, borrando la culpa, purificando el alma, reconciliándola con Él. Es muy interesante que la palabra expiación aparece 178 veces en el Antiguo Testamento. No aparece en el Nuevo Testamento. Lo que aparece en el Nuevo Testamento es la variante expiar una sola vez en Hebreos 2:17. Aparece 2 veces la palabra expiaciones en Hebreos también, capítulo 10, versículos 6 y 8. Pero la palabra expiación como tal no aparece en el Nuevo Testamento. O sea, solo estas dos variantes, expiar y expiaciones. Y las 3 veces aparecen en el libro de los Hebreos, que después vamos a ver un pasaje importante del libro de los Hebreos. Entonces, expiación, acto por el cual, mediante un sacrificio, o sea, tiene que haber un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, que sea satisfaciendo su justicia, borrando la culpa. Esa es la esencia. Segundo término, propiciación. Es el acto, otra vez, es un acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. Es interesante que propiciación y expiación se parecen mucho. O sea, el concepto es muy parecido. Y vamos a ver ahora por qué. Habíamos visto que expiación no aparecía en el Nuevo Testamento. Sin embargo, con propiciación pasa lo contrario. O sea, la palabra propiciación no aparece en el Antiguo Testamento. Lo que aparece en el Antiguo Testamento es la palabra propiciatorio. O sea, ¿qué cosa era el propiciatorio? Es la parte de arriba, vamos a decir, era como decir la tapa del arca del pacto, donde estaban los 2 querubines apuntando así con sus alas cubriendo el propiciatorio. Y el propiciatorio, esa tapa del arca del pacto, era donde se echaba la sangre. La sangre del sacrificio. Vamos a ver ahora un pasaje que habla acerca del día de la expiación. Recuerden eso, el día de la expiación. El día de la expiación se echaba la sangre en el propiciatorio. O sea, propiciación, expiación, son palabras muy relacionadas, casi pues sinónimo en su significado. Entonces, como decía, propiciación no aparece en el Antiguo Testamento, lo que aparece es propiciatorio, pero en el Nuevo Testamento aparece 3 veces la palabra propiciación, en 3 versículos. Vamos a ver rápidamente esos versículos. Romanos 3, 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una vez más aquí, la idea de propiciación y de expiación. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Pero por qué para manifestar la justicia de Dios? Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea,
Dios, vamos a decir que esperó con paciencia todo el tiempo de la historia de la humanidad hasta el punto en que vino Cristo a morir en la cruz. Pero ¿qué fue lo que esperó con paciencia? Su justicia, porque la justicia de Dios, su carácter, demandaba darle un castigo al pecado. Y a causa de que fue paciente, esperó que llegara Cristo, que fue, como vamos a ver luego, el pago suficiente y completo por el pecado. O sea, la justicia de Dios nunca estuvo satisfecha, nunca la ofensa que el pecado representa para el carácter de Dios, del Creador, estuvo quitada, salvo cuando llegó Cristo a morir en la cruz del Calvario. O sea, una vez más estamos viendo diferentes palabras técnicas, pero todas van a lo mismo. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? Para solucionar el problema del pecado. Pero ¿por qué había que solucionarlo? ¿Por qué no se podía solucionar de otra manera? Bueno, es que no hay otra forma en que la justicia de Dios pueda ser satisfecha, en que podamos, como decía el concepto de expiación, borrar la culpa, que no sea mediante un sacrificio. Vamos a seguir viendo los pasajes y vamos a ver después al final, cuando veamos los pasajes, pienso que se va a arrojar más claridad al respecto. Esto que estamos viendo hoy, hermano, esto es el corazón, el cerebro, no sé, el órgano más importante, lo que más le gusta a usted, es la médula de la fe cristiana. O sea, esto es lo más elemental, lo principal que tenemos que saber y conocer de la fe cristiana. Estas son las, vamos a decir, las doctrinas principales. O sea, el meollo de toda la fe cristiana gira alrededor de la cruz de Cristo y de su resurrección. Dice primera de Juan 2:2. Y él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Después vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Eso de que los de todo el mundo, vamos a llegar ahí. Primera de Juan 4:10 dice también: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, expiación, propiciación y en tercer lugar, el término más hermoso, redención. Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Fíjense cómo se va complementando la cosa. La expiación es el acto mediante un sacrificio por el cual se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa. La propiciación es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. Pero la redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Es interesante que en el Antiguo Testamento la palabra redimir aparece unas 6 veces con respecto a redención, pero ninguna de esas veces se refiere a redención del alma de manera eterna por los pecados. O sea, está en un contexto de redimir una casa que se compró, un terreno. Por eso vemos que el concepto dice una persona o cosa. Se habla de redimir a la mujer después del parto, para limpiarla de su impureza del parto, etc. Redimir a los primogénitos, ¿verdad? Sabemos que Dios dijo, todo primogénito es mío, a causa de que Él sacó a Israel de Egipto. Y había que redimir al primogénito. Pues redimirlo era de la situación, o sea, liberarlo de la situación en que Él como primogénito pertenecía al Señor y debía ser sacrificado. Pero Dios dio un procedimiento para que no hubiera que sacrificar a los primogénitos, sino que se redimiera. ¿Cómo se redimía? Con una ofrenda, con un cordero, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último término, vamos a volver a redención, no se preocupen. El último término, remisión y o perdón, ahí son totalmente sinónimos. Es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. Entonces, expiación, acto mediante un sacrificio que satisface la justicia de Dios y borra la culpa. Propiciación,
acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios. Redención, acto de liberar o rescatar a una persona de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Y perdón o remisión de pecados, que se usa indistintamente, es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. ¿Y por qué tenemos que tener claro estos términos, verdad? Yo sé que puede ser hasta aquí, esto es un poco técnico y complicado. En el Antiguo Testamento, hermano, en el Antiguo Pacto, hay mucha presencia del término expiación. O sea, el acto por el cual mediante un sacrificio, ¿verdad? El sacrificio eran corderos, aves, cabritos, ganado vacuno en ocasiones. En el Antiguo Testamento hay mucha expiación por el pecado, pero no hay redención. Fíjense el contraste. Hay mucha expiación, se hacía mucha expiación, se ofrecía muchas ofrendas, se derramaba mucha sangre en el propiciatorio a manera de propiciación. Pero sin embargo, no se lograba redención. No se lograba la libertad. ¿Qué dijimos que tenemos con el pecado ahorita? Aquí pueden responder también los que tengo presente aquí. Esclavitud. ¿Verdad? Somos esclavos del pecado. Entonces la redención es liberar, rescatar a una persona de una situación gravosa a través de un pago. Tenemos que ser rescatados, redimidos de la esclavitud del pecado. Pero los actos de propiciación, la expiación del Antiguo Testamento a través de todos los corderos, no lograba redención. Entonces recuerden, en el Antiguo Testamento hay expiación por el pecado, pero no hay redención por este, al menos no de manera universal. Como decíamos, hay expresiones de redención, pero siempre o son hablando de cuestiones legales, trámites legales entre el pueblo de Dios, o apuntando al futuro, el día que redimas a tu pueblo Israel y demás. Pero no hay una redención presente lograda en el Antiguo Testamento, entiéndase, en el Antiguo Pacto. Vamos a leer un momentico ahí en Levítico 16. Ir ahí a esto que hemos estado escribiendo, verlo un poco más en la práctica. Levítico capítulo 16. El día de la expiación es el tema que se trata ahí en Levítico 16, versículo 34 específicamente. Vamos a ir ahí al versículo 34. Dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Si usted tiene tiempo, luego léase el capítulo 16 de Levítico para que usted vea todo el ritual del día de la expiación. O sea, el ritual de higiene, de limpieza física que tenía que tener el sumo sacerdote. En este caso era Aarón, el primer sumo sacerdote ahí que tuvo el pueblo de Israel ya como nación. Era un ritual de limpieza física, pero después era un ritual de expiación propia. O sea, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio para expiar a modo de propiciación por sus propios pecados, para luego hacer el sacrificio por el pecado del pueblo. Vamos a ir ahí a Hebreos, capítulo 9, versículos 6 al 7. Dije que voy a mojar varios versículos, porque esto es algo que tenemos que tener claro y sin ninguna duda. Este pasaje que vamos a leer aquí en Hebreo hace alusión al día de la expiación, a todo ese ritual que se explica en Levítico 16 acerca del día de la expiación. Hebreos 9, del 6 al 7. Y así dispuestas estas cosas, igual los versículos anteriores del capítulo 9 de Hebreo explican un poco ese ritual del día de la expiación y todo lo que había dentro del tabernáculo, ¿verdad? El lugar santo donde los sacerdotes ofrecían culto todos los días y ofrendas y demás. Pero estaba el lugar santísimo, que era el lugar más profundo ahí del tabernáculo, del final del tabernáculo, que es al que se refiere este pasaje de Hebreos 9, 6 al 7, que dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto.
¿verdad? Ese era su trabajo diario. Pero en la segunda parte, esto es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación, Levítico 16, no sin sangre, o sea, no podía entrar ahí sin sangre, sin la sangre del sacrificio, la cual, o sea, esta sangre ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, pecados cometidos a conciencia y también los que se han cometido en ignorancia. Dando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, perdón, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, todos estos rituales del Antiguo Testamento, de esto, el día de la expiación de manera específica, apuntaban a que un día iba a completarse un ritual final, una expiación final, una propiciación final que sería la que lograría la redención, la verdadera libertad. Porque si este sacrificio del día de la expiación tenía que hacerse todos los años, ¿verdad? Para lograr apaciguar la ira de Dios por el pecado, como vimos que significa propiciación, un año más, pero tenía que volverse a repetir. Entonces estos sacrificios y estas expiaciones eran ineficaces, eran incompletas. Se necesitaba una expiación completa, una expiación pues que alcanzara con total plenitud el propósito de liberar al hombre del pecado, de poder redimir, de poder lograr redención para el hombre. Entonces, hermano, expiación es el acto mediante un sacrificio en el que se busca que Dios sea propicio, que se satisfaga su justicia. ¿Lograban estas ofrendas del Antiguo Testamento satisfacer la justicia de Dios por completo? No. ¿Y por qué? ¿De quién era el pecado? Del hombre. ¿Y quiénes morían a modo de propiciación por el pecado? Animales, ¿verdad? Entonces, era algo que apaciguaba, como decimos, la ira de Dios, apaciguaba la ira de Dios, pero de manera momentánea, de manera temporal. No era algo que lograba apaciguar la ira de Dios por el pecado de manera total y plena y duradera. Sin embargo, como vimos ahí en el pasaje de Romanos, vamos a volver ahí al texto de Romanos, Romanos 3, versículo 25, dice que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa expresión de que pasó por alto con paciencia los pecados pasados está hablando de todos esos años de rituales, desde el principio del mundo hasta el momento en que Cristo murió, en que Dios estaba, vamos a decir, que aceptando temporalmente esos sacrificios, esas propiciaciones con paciencia, pero no satisfacían su justicia, porque no eran hombres los que estaban muriendo, ¿verdad? ¿Qué dice? Leímos en Ezequiel al principio de cuando empezamos. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo es posible que un animal que ni sin comerla ni beberla, como se dice en buen cubano, que no tiene la culpa, que no es el que tiene el pecado, pues pueda pues librar del pecado? Y ahí es donde entra la persona de Cristo. ¿Qué implica? O sea, la primera pregunta, ¿por qué era necesaria la muerte de Cristo? A causa del pecado y el castigo que éste merece. ¿Qué implica la muerte de Cristo? O sea, con respecto a todos estos términos que hemos analizado, expiación, redención, propiciación, perdón, remisión. ¿Qué implica? Bueno, la muerte de Cristo implica nada más y nada menos que hay expiación, propiciación, redención y perdón pleno, total y completo. Vamos a ver ahí en Hebreos 9,
una vez más, uno de los pasajes que vamos a estar viendo en varias ocasiones. Hebreos 9, del 6 al 15. Ya ahí lo leemos un poco más largo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ¿verdad? El que ofrecía el sacrificio no era perfeccionado ni era santificado en el sentido de su carácter, su vida espiritual, por el sacrificio que ofreció, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, todas esas leyes, esos rituales, eran mandados por Dios hasta un momento, hasta el momento de reformar las cosas. Pero dice el versículo 11, presten mucha atención. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. O sea, no, ¿qué cosa es la redención? Libertad. Libertarnos de una situación gravosa a cambio de un pago. ¿Cuál fue el pago? La sangre de Cristo. ¿Y qué logró? Eterna redención. No aparece la redención en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pacto, en Cristo, no solamente es redención, sino que hay eterna redención. No es una redención cualquiera, no es una redención perecedera, parcial, por parte, no es una redención eterna, para siempre. No por sangre de machos cabríos, versículo 12, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Recuerden, todos los años tenía el sumo sacerdote que entrar. Pero nuestro sumo sacerdote Jesucristo, una vez para siempre en el lugar santísimo entró, ofreció su propia sangre y obtuvo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, está hablando de los rituales estos del Antiguo Testamento, lo que se hacía, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Decía el versículo 10 que, versículo 9 y 10, que los que presentaban las ofrendas no pueden hacer perfecto en cuanto, que las ofrendas que se presentaban no podían perfeccionar, mucho menos santificar la conciencia de aquel que presentaba las ofrendas. Pero ahora la sangre de Cristo, además de ya todo lo que hemos visto, que logra eterna redención, no solamente logra eterna redención, sino que limpia nuestras conciencias. Se mencionó anteriormente que los sacrificios no podían modificar ni hacer perfecto en cuanto a la conciencia, no podían cambiar al ser humano, pero el sacrificio de Cristo lo puede cambiar porque tiene poder para hacerlo. Así que por eso, por todo esto que está diciendo el escritor de Hebreos, es que Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, para el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pienso que el texto se explica bastante bien, ¿verdad? O sea, el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, esos rituales no tenían la capacidad de santificar, de cambiar a nivel de conciencia, de carácter, a aquella persona que ofrecía los sacrificios. Ni tenían ni siquiera la capacidad de lograr una expiación total, ni mucho menos lograr redención. Pero el sacrificio de Cristo logra expiación, logra
redención y además eso logra cambiar, transformar a aquel que se apropia de dicho sacrificio. O sea, repetimos la pregunta. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? A causa del pecado y del castigo que éste merece. ¿Qué implica la muerte de Cristo? Que hay expiación, propiciación, redención y perdón pleno, completos. Y la última pregunta, en esta primera parte. ¿A quiénes alcanza la muerte de Cristo? ¿Quiénes se pueden beneficiar de todas estas cosas maravillosas que hemos mencionado, que la Biblia menciona, valga la redundancia? ¿Cómo, Pablo? Todos los que creen en él. Todos los que creen en él, dice Pablo. ¿Qué dice la Biblia? Juan 3:16, creo que ese pasaje no hay ni que buscarlo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en su Hijo no se pierda, no reciba la justa condenación por sus pecados, sino que tenga vida eterna. Es lo mismo. Dios amó al mundo, envió a su Hijo en propiciación por los pecados, como pago por el pecado, para hacer la expiación, para hacer el holocausto, el sacrificio. Fue el sumo sacerdote, solo él podía entrar al lugar santísimo sin purificarse a sí mismo primero, porque no tenía pecado. Y solamente su sangre, la sangre de un hombre descendiente de Adán, pero sin pecado, pudo limpiarnos de nuestra condenación, pudo pagar, pudo satisfacer la ira de Dios por el pecado de manera efectiva. Dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el versículo 18 de Romanos 5, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, vamos a seguir buscando otros pasajes antes de hacer la próxima declaración. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, ya lo habíamos leído. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, repito la pregunta, ¿a quiénes alcanza la muerte de Cristo? ¿A quiénes alcanza la propiciación? A todos los hombres, esto hay que explicarlo con mucho cuidado. Todos los hombres tienen la posibilidad de ser salvos a través del sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo dice que es propiciación por nuestros pecados, dice Juan, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y si queda todavía alguna duda con respecto a esto, Primera de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué quiere decir eso? Es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Un último versículo y ya pasamos a las explicaciones. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues, segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Estos son falsos creyentes, no son personas que son creyentes, no son cristianos, pero que se van a meter dentro de la iglesia a introducir, falsas enseñanzas. ¿Pero qué dice Pedro? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ese término rescató es agorazo en griego. El ágora era el mercado donde se compraban todas las cosas, incluidos los esclavos. Entonces, agorazo es comprar en el mercado. O sea, dice que Cristo los compró, pagó el precio
por ellos. Eso estamos hablando obviamente en el ámbito de los pecados, de la redención que vimos ya que hay en la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cruz de Cristo, en base a estos pasajes que hemos visto, ofrece expiación y redención suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. Toda la humanidad tiene acceso al pago de sus pecados a través del sacrificio de Cristo, que fue una vez y para siempre. Ahora, segundo pasaje que vimos en 1 Timoteo 4:10, si no me falla la memoria, dice: el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué razón? Porque los que logran asirse, agarrarse de esta salvación son únicamente aquellos que creen. ¿Verdad? Dios en Cristo ha ofrecido expiación, redención, propiciación, todo. Ha sido satisfecha la justicia de Dios, ha sido aplacada por completo la ira de Dios por el pecado en la obra de Cristo, ¿verdad? Como bien decía Romanos, Dios con paciencia esperó el cumplimiento del tiempo. Según la cronología bíblica, esos miles de años antes de Cristo, 4.000 y tantos años antes de Cristo desde la creación, siguiendo la cronología bíblica, en todos esos miles de años, todos esos pecados, Dios los soportó con paciencia. Obviamente, sobre todo soportó con paciencia los pecados de los salvos, de aquellos que fueron salvos antes de Cristo, que tenían pecado y por cuyos pecados aún no se había hecho una redención apropiada. Solo estaban los rituales y los sacrificios, pero cuando llegó Cristo ya se pagaron todos los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Pero, primer versículo que dijimos de memoria, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Porque es todo amor, además de todo justicia, que envió a su Hijo unigénito, el sacrificio perfecto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hay posibilidad de salvación, hay pago suficiente para todos. Pero ¿por qué no todos se salvan? Porque no todos creen en Cristo. Entonces, lo primero que hemos visto, la muerte de Cristo, porque es necesaria a causa del pecado y el castigo que éste merece. En el Antiguo Testamento hay expiación por el pecado, pero no es una expiación eterna, hay que hacerla todos los años, y no hay redención. Pero en el Nuevo Testamento, a través de la muerte de la cruz del Calvario, hay expiación, propiciación, redención y perdón eternos, con posibilidad de que todos lo disfruten, pero solo lo disfrutan, solo lo pueden aprovechar aquellos que creen en Cristo, que creen todo esto que estamos hablando, que creen que Él vivió una vida santa, sin pecado, que vino a esta tierra a pagar por nuestros pecados. Entonces, en segundo lugar, la resurrección, lo que celebramos hoy. A pesar de todo lo tremendo y extraordinario que tiene todo, y implica todo esto que hemos dicho hasta aquí, pues Cristo resucitó de los muertos. Y vamos a ir ahora al por qué era necesaria la resurrección, si ya con su muerte pagó. Si ya todo estaba pagado con su muerte, ¿por qué Cristo tiene que resucitar? ¿Verdad? No podía ya sencillamente quedar en la tumba y ya. De todas maneras está el sacrificio hecho. Como mismo estaban los corderos, era el sacrificio perfecto. Incluso queda establecido el nuevo pacto por la sangre de Cristo en el momento de su muerte, porque si vemos en uno de los evangelios, ese pasaje no lo apunté, deja ver si lo encuentro. Aquí está, Lucas 23. Cuando era como la hora sexta, entiéndase, la hora sexta es las 12 del día, los judíos empezaban a contar el tiempo a partir de las 6 de la mañana, cuando salía el sol aproximadamente, pues 6 horas, las 12 del día, pleno mediodía, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. En el momento de la muerte de Cristo se rompió el velo. ¿Qué velo se rompió? El que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese lugar santísimo
que nadie veía nunca, solamente el sumo sacerdote que entraba una vez al año para el día de la expiación. Se rompió el velo en el momento que Cristo muere. ¿Qué señal daba eso? Se acabó el antiguo pacto. Ya está ofrecido el sacrificio perfecto. Ya no hace falta todo este ritual. Ya esto terminó, ¿verdad? Pero volvemos a la pregunta, ¿por qué era necesaria la resurrección si ya está hecho el pago por el pecado? Bueno, vamos a ir allá a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos del 12 al 22. Y bueno, entre los muchos otros problemas que tenían los hermanos ahí de la iglesia de Corintios, otro de esos problemas, al parecer, era que tenían situación con el tema de la resurrección de Cristo. En otras palabras, que había algunos que no creían o estaban enseñando que no había resurrección. Y Pablo en este capítulo les recuerda, retoma, les repite la enseñanza acerca de la resurrección. Versículo 3 dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahí el primer punto que analizamos. Y versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, conforme a las Escrituras, está profetizado que moriría por nuestros pecados, pero también que resucitaría. Y seguimos con la pregunta, ¿por qué era necesario que resucitara? Sigue Pablo hablando ahí de todos los testigos a los cuales se le apareció, terminando con él como más insignificante de los apóstoles, hasta que llega el versículo 12 que dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, la resurrección de Cristo se predica como parte del Evangelio, es uno de los requisitos de fe, creer que Él resucitó. Eso es parte de lo que significa tener fe en Jesús. Tener fe en Jesús implica arrepentimiento de los pecados, creer en su sacrificio en la cruz del Calvario, confesarle como Señor, pero creer también que resucitó de los muertos. Pero ¿por qué dice Pablo que la fe se vuelve vana, sin valor, si se quita la resurrección de Cristo, si ya está hecho el pago por el pecado, ¿verdad? ¿Por qué dice Pablo esto? Dice el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, ¿no? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Cómo que si Cristo no resucitó, aún están en vuestros pecados, si los pecados fueron pagados con la muerte? ¿Qué relación tiene la resurrección en esto? Volvemos al mismo punto, ¿no? La misma pregunta. Seguimos leyendo. Entonces también los que durmieron en Cristo, los que murieron siendo creyentes, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjense qué interesante esto. Dice Pablo. Vamos a decirlo al revés para que se entienda mejor. Si nosotros tenemos confianza y fe en Cristo solo para esta vida terrenal, es lo que quiere decir el pasaje, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, o ese más puede ser también traducido como un pero ahora. ¿Cuál es la realidad? Que Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, o lo primero de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y bueno, pues sigue ahí el pasaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La muerte de Cristo resuelve el problema del pecado, paga el pecado. Pero si usted va ahí a Génesis, capítulo 2, si no me falla la memoria, porque ya mencionó Pablo a Adán, y en Corintios tenemos que ir a ver lo que le dijeron a Adán. Génesis 2, versículo 17.
Desde el 16 lo voy a leer, desde el 15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la muerte, como dice Romanos 5:12, que entró al mundo por un hombre, por Adán, entró como consecuencia, como castigo de Dios, por la desobediencia del hombre. Dice que comió Eva, capítulo 3, y comió y dio a su esposo, el cual también comió, así como ellas. Y el versículo 7 del capítulo, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, etcétera, etcétera. O sea, cuando el hombre come, desobedeció a Dios, sufrió la consecuencia de su pecado, la muerte. ¿Murió físicamente al momento? No. Sabemos que la Biblia dice que vivió Adán 950 años, si no me falla la memoria. Pero eventualmente murió físicamente. Pero ¿cuál fue la muerte instantánea cuando pecó? La muerte espiritual. Ahí tenemos que hacer una pequeña aclaración. ¿Qué cosa es muerte? A la luz de la Biblia. Al menos en el contexto bíblico, ¿la muerte es dejar de existir? No. Muerte es separación. Cuando se habla de muerte espiritual, en el contexto ahí de Efesios, capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Muertos en vuestros delitos y pecados. No está diciendo Pablo que hemos dejado de existir o que no tenemos un espíritu, que nuestro espíritu no existe. No, estamos muertos espiritualmente porque nuestro espíritu está separado del espíritu de Dios. En el Edén, Adán y Eva tenían una comunión perfecta con Dios. Física y espiritual, andaban con él, pero entró el pecado y ya un Dios santo no puede convivir con el pecado. Se rompió esa comunión y espiritualmente, pues se separó su espíritu. Esa comunión perfecta espiritual que había entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios se separó a causa del pecado. Hay muerte espiritual. Y a causa de esa separación y de la presencia del pecado, pues empezó la corrupción en el ser humano, pues que llega hasta nuestros tiempos. Físicamente Dios maldijo su creación. Espinos, cardos, enfermedades, dolores de parto a la mujer, etc. Entonces, a causa de la maldición de Dios por el pecado, pues ha venido la degeneración, vamos a decir, material en la creación y en nuestros propios cuerpos, al punto que Adán vivió 950 años, Matusalén el récord 969, después Noé, a partir de Noé y después del diluvio, con los cambios ambientales que hubo en la creación, pues que fue más desfavorable todavía la vida en la tierra después del diluvio, por los cambios que hubo, pues la vida del hombre fue acortada muchos más años. Ahí vemos a Abraham, Isaac, Jacob, que vivieron 100 y tantos años, pero después dice la Biblia, los días de nuestra edad son 70 años, en los más robustos 80, y lleno de enfermedades, ¿no? Y de dolores. Y así es. Esa es la realidad. Son muy pocas excepciones que logran llegar a una edad superior a los 80 y con buena salud. O sea, son pocas las excepciones. Muy pocas. Porque la Biblia no se equivoca. Entonces, volvemos a la pregunta porque no nos hemos salido del tema. ¿Por qué era necesaria la resurrección? Porque la muerte de Cristo resolvió el problema del pecado, la culpa, el castigo del pecado. Pero la consecuencia directa del pecado para el ser humano fue la muerte. Entonces Cristo tenía que tener victoria aún por encima de la muerte. La muerte espiritual la venció, volviendo a unir nuestro espíritu con el de Dios a través de la fe en Él, ¿verdad? A través del Espíritu Santo que viene a morar a nuestras vidas cuando le recibimos. Pero también tiene Cristo que resolver el tema de la muerte física, ¿verdad? ¿Y cómo lo resuelve? Bueno, pues siendo Él el primero que resucita. Y dice ahí en Romanos 6, Romanos capítulo 6, vemos ahí las implicaciones o una comparación que hace el apóstol Pablo ahí con el cristiano y la muerte y resurrección de Cristo. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, en la muerte de Cristo tenemos el pago de nuestros pecados. Así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, si morimos con Él, también resucitaremos con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Por qué dice que fue crucificado juntamente con Él?
porque en la muerte de Cristo nuestros pecados ahí fueron pagados también, fueron pues redimidos, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, como ya hemos visto, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué era necesaria la resurrección? Cristo debía reparar también las consecuencias del error de Adán. No solamente el castigo, sino las consecuencias prácticas, la muerte. No hay muerte en la creación que Dios creó, valga la redundancia. No hay muerte en la creación original. La muerte es una consecuencia del pecado de Adán. Toda muerte humana, animal, vegetal, toda muerte que hay en esta creación es consecuencia del pecado de Adán, como dice Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por él la muerte, y así pasó la muerte a todos porque todos pecamos. Pero también por uno entró la vida. Dice ahí el mismo capítulo 5 de Romanos, versículo 21, porque para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. No solamente Cristo tenía que pagar el pecado de la humanidad, sino que tenía que vencer la consecuencia mayor que tuvo el pecado para la humanidad, que fue la muerte. Y como vimos ahí en Romanos 6, del 1 al 14, ¿qué implica, ¿verdad?, la resurrección de Cristo? Pues bueno, que tenemos ahora nueva vida, que tendremos un nuevo cuerpo, ¿verdad? Hablando de la glorificación, ahí como dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Múltiples pasajes hablan del cuerpo nuevo que tendremos cuando estemos con el Señor en la nueva creación. Y finalmente, ¿a quiénes alcanza estos beneficios de la resurrección? Y ya es el último pasaje. Pues ahí en Juan 5 nuevamente, versículos del 24 al 29. Juan 5, del 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué interesante, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado a personas decir, a mí yo después que me muera me da lo mismo, de todas maneras, no voy a sentir nada, ¿no? Ya que hagan conmigo lo que sea. Y es un error. O sea, el espíritu del hombre es eterno, o sea, él va a vivir para siempre, sea ese hombre cristiano o no. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde va a pasar la eternidad el espíritu del hombre? Pero no solo es el espíritu, a veces piensan, o sea, el espíritu es eterno, por supuesto, pero piensan que sí, como va a ser espiritual no va a haber dolor. No, dice la Biblia, en otros pasajes también, solo ahora citamos este de Juan, pero en Apocalipsis habla de eso también, que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, los no creyentes, aquellos que no se agarren de la muerte de Cristo para salvarse de la condenación de sus pecados, también resucitarán. Su espíritu nuevamente se unirá también a su cuerpo,
Pero esa resurrección no va a ser para reinar con Cristo para siempre en la nueva creación. Va a ser para estar para siempre en la condenación del lago de fuego, del infierno. Y qué terrible es esto, ¿verdad? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que aquí todo el mundo va a sentir en su carne, o sea, a veces se piensa del reino de los cielos o de la eternidad con Cristo como la, vamos a decir, la fantasía de las películas seculares, ¿no? Los angelitos en las nubes, en el cielo, no. Dice Apocalipsis que vi cielo nuevo y tierra nueva porque la tierra anterior pasó. Dice, me parece que Pedro es el que menciona que el día en que los elementos quemados serán deshechos, o sea, por fuego Dios destruirá este mundo y va a crear un mundo nuevo para reinar con todos sus hijos, con todos aquellos que crean en Jesucristo. Y los que no, pues bueno, ahí estarán con el diablo y sus ángeles en el lago de fuego. Entonces, amados hermanos, la muerte de Cristo, ¿por qué era necesaria? A causa del pecado y del castigo que el pecado merece. ¿Qué implica que Cristo haya muerto y qué logró su muerte? Expiación, propiciación, redención y perdón plenos. ¿Para quiénes? Para todos está disponible, pero ¿quiénes lo disfrutan? ¿Quiénes pueden agarrarse de esas bendiciones? Solamente los que las reciban, solo los que crean en Cristo. ¿Qué quiere decir creer en Cristo? Arrepentirse de nuestros pecados, de los pecados. Creer que Jesucristo murió por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Creer que Dios le levantó de los muertos al tercer día, lo que celebramos hoy. Pero también confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Como dice el pasaje, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Hay que reconocer a Jesús como nuestro Señor. Hay que reconocer su deidad, ¿verdad? Como parte de lo que implica tener fe en Jesús. Y en segundo lugar, ¿qué vimos? La resurrección de Cristo. ¿Por qué era necesario? Cristo tenía que vencer también las consecuencias del pecado de Adán. Tenía que vencer la muerte también. ¿Qué implica? Que ahora, como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Quizás, y digo quizás porque no sabemos en qué día venga el Señor, ¿verdad? El día que el Señor venga a buscar a su iglesia cuando sea el rapto, esos que estén vivos en ese momento no verán muerte, serán traspuestos, ¿verdad? Como lo fue Elías, como lo fue Enoc. Pero aún si no nos toca experimentar ese momento y experimentamos la muerte física, que nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo, nuestro espíritu va a ir a estar con Cristo hasta el día en que se vuelva a unir a nuestro nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado. Y tenemos la garantía y la seguridad de que eso va a ocurrir, que vamos a resucitar, que vamos a tener un cuerpo nuevo que ya no conocerá más ningún tipo de limitación, de enfermedad. ¿Cuál es la garantía? Que Cristo resucitó primero, que Él lo venció. O sea, como dice Hebreos también, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados. No, tenemos uno que fue tentado en todo, pero que no pecó. Tenemos un sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como la ofrenda perfecta. Tenemos un sumo sacerdote que además de ofrecerse y morir, resucitó de la muerte, venciendo aún también la muerte. O sea, lo que ningún ser humano jamás ha podido vencer, que es el pecado y la muerte, Jesucristo lo venció y en 3 días. ¿Verdad? Menos de 3 días, de viernes a domingo. De la tarde del viernes, 3 de la tarde del viernes, al amanecer del domingo, pues estaba ya hecha toda la obra de la muerte y la resurrección. Y por supuesto, ¿qué implica esta resurrección? Que nosotros vivamos en santidad, hermano. Termina ahí el pasaje de Romanos 6 que leímos del 1 al 14 diciendo que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Entonces, el saber que nuestros pecados han sido pagados, que tenemos nueva vida en Cristo y que viviremos para siempre con Él con un cuerpo nuevo, no es una razón para pues sentirnos libres de pecar. Al contrario, debe ser una motivación para vivir para Dios en este nuevo estatus que estamos, por decirlo de alguna manera, de ser ahora un hijo de Dios. Pues eso lo que nos tiene que motivar es a vivir en santidad. ¿A quiénes alcanza la resurrección? Pues a los que creen. Al igual que la muerte de Cristo está disponible para todos, el resucitar para vida, está disponible para todos el que sus pecados sean
pagados y que no haya ira de Dios a causa del pecado sobre sí. Pero si usted quiere que la ira de Dios no esté más sobre su ser a causa del pecado, si usted quiere resucitar para vida y no para condenación cuando se cumpla el fin de los tiempos, pues tiene que depositar su fe en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque su muerte ha logrado expiación, ha logrado redención, ha logrado propiciación y perdón plenos para todos. Gracias porque aquellos que hemos creído en ese perdón, en esa redención, en esa expiación, esa propiciación por nuestros pecados, tenemos vida eterna. Somos librados de las consecuencias de nuestros pecados y además de eso podemos gozar de las bendiciones de la resurrección. Podemos gozar de resucitar en un cuerpo nuevo cuando Cristo venga, Señor, cuando Él comience pues a reinar en la nueva creación, pues tendremos ahí un cuerpo glorificado para disfrutar por los siglos de los siglos junto a nuestro Señor. Gracias por todas las bendiciones y maravillas que implican para nuestras vidas la muerte y resurrección de tu Hijo Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir nuestras vidas de tal manera que mostremos esas tremendas bendiciones, esas increíbles maravillas que hemos comentado en este tiempo, que se muestren en nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a compartir tu evangelio, Señor. Que estas maravillas y que estas buenas noticias de salvación no se queden en nosotros, que las compartamos y que muchos más puedan conocerla, Padre. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.